Parchando en el Café. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Parchando en el Café. Desde el Comité de Desarrollo Académico de la UPTC nos complace acompañarlos en una sesión más de este programa. Los invitamos pues a que se tomen un cafecito con nosotros o pues la bebida que a ustedes más les guste. El tema de hoy es supremamente importante y muy interesante y es la discapacidad en los contextos universitarios. Para eso, pues mi nombre, me presento, yo soy Marcela Castañeda, psicóloga en formación de la UPTC, y tengo como invitada a la doctora Daisy Arenas. Ella es licenciada en educación con énfasis en educación especial, también especialista en educación especial con énfasis de comunicación aumentativa y alternativa, y es una candidata a doctorado de ciencias de la educación. Bienvenida a este programa, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Estoy muy contenta de poder estar el día de hoy acá y poderme tomar este café y poder conversar de este tema tan importante como es la educación inclusiva en la educación superior. Exactamente, la educación, la inclusión de las personas en condición de discapacidad en los contextos universitarios es de gran importancia. De hecho, en los últimos años ha sido de más relevancia, ¿no? Hemos evolucionado en ese sentido y hemos traído una participación a los contextos universitarios, las cuales pues lo ha hecho más participativo, ha hecho una igualdad de condiciones con estas personas y que pues se fundamenta principalmente en equidad, en los derechos humanos y en justicia social, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que esto, la inclusión implica eliminar barreras. Estamos hablando de eliminar barreras. Y esto no implica simplemente de barreras de infraestructura, sino que además también hay otras barreras como las tecnológicas, como incluso el mismo constructo social y la misma sensibilización de nuestra comunidad en general, ¿sí? Entonces, me parece que es importante que entremos en materia. Y te voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué es la discapacidad física? Y asimismo, ¿qué es la inclusión educativa para estas personas en condición de discapacidad física? Bueno, muy bien. Bueno, muy interesante tu pregunta. Escuchaba, digamos, tu análisis y es claro que, digamos, antes de contestarte el concepto como tal de la discapacidad física, es muy importante acotar un tema de los modelos frente al abordaje y las concepciones frente a las personas con discapacidad. Y básicamente este modelo en el cual enmarcas todo el tema de las barreras, de la identificación de las barreras y de las brechas, se estructura a partir de una apuesta que se hace y que se llama el modelo socioantropológico. Y ese modelo socioantropológico pues entra a mirar y a revisar cuáles son esas brechas que existen en los contextos, en las políticas, en las personas, en la sociedad misma, y que puede llegar a incidir en alterar o afectar el libre desarrollo de las personas dentro de esos principios que tú hablaste de la equidad, de la justicia, y que puedan permitir pues el libre desarrollo de todos y de todas las personas. Y esto tiene que ver mucho con la conceptualización acerca de una de las categorías, porque digamos de que dentro de las categorías la discapacidad física obedece a una categoría de la población con discapacidad física y se define, digamos, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, como aquel segmento del grupo poblacional que tiene una alteración permanente y que afecta, digamos, todo el tema de su movilidad, ¿sí? Que afecta todo su proceso de interacción con los diferentes, digamos, entornos, pero no hace únicamente relación a esas afectaciones de tipo neuromuscular o a, digamos, la alteración en alguno de los miembros, sino también de los órganos. Es decir, todas aquellas enfermedades o afectaciones de los órganos
que afectan también, pues llegan a afectar la movilidad de la persona. Entonces, dentro de esta categoría encontramos a las personas con parálisis cerebral, que tienen toda una clasificación, las personas con espina bífida, con mielomeningocele o con una alteración tanto de miembros superiores o inferiores o de afectación de algún órgano que llega a incidir sobre la capacidad de la movilidad, que altera la movilidad de la población. Dentro de este proceso, digamos que aquí también hay un aspecto que mencionabas y que es muy importante, y es mirar cómo Colombia, pero también igual que América Latina, ha tenido unos modelos frente a la atención de la población con discapacidad. Y dentro de ese ejercicio también es muy importante entrar a revisar cada uno de esos modelos, porque tú muy bien lo decías, el modelo de inclusión educativa, ¿sí? Exacto. Y ese modelo de inclusión educativa tiene unas apuestas distintas a lo que hoy hablamos del modelo de la educación inclusiva. Son dos apuestas, dos modelos totalmente distintos, y que de acuerdo a eso, tanto desde la educación inicial hasta la educación superior, se deben promover esos procesos y esas acciones que deben estar enmarcadas dentro de un desarrollo de una política pública institucional, de unas acciones administrativas que deben estar contempladas dentro de esa política, pero también como esas acciones dentro de lo pedagógico que se debe hacer para facilitar pues que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad y pertinente de acuerdo a sus características. Exactamente, me llama mucho la atención lo que dices exactamente de una política pública, ¿no? Haciendo una indagación precisamente a nivel Latinoamérica, me llamó mucho la atención que en Brasil específicamente se estableció como una política pública y como normatividad que la evaluación del acceso a la educación se reglamentara. Entonces, uno de los requisitos para poder acreditar una universidad como de alta calidad y también incluso reconocer los programas educativos es eso, la accesibilidad a personas en condición de discapacidad. Eso me llamó mucho la atención. Ahora, vamos a ver en Colombia. En Colombia nosotros tenemos, si bien tenemos la normativa política que establece los derechos a la educación a las personas en condición de discapacidad bajo la ley 1618, si no estoy mal, ¿sí? Muy bien. Del 2013 y con el decreto 366 del 2009, ¿sí? Sí. Entonces, esa precisamente enmarca las leyes y establecen las leyes para poder que las personas en condición de discapacidad puedan acceder sin ningún inconveniente a la educación superior. Pero entonces me llama mucho la atención y me surge la duda, ¿cómo estamos a nivel departamental? O sea, ¿esas políticas públicas se cumplen? ¿Cómo estamos? Lo mismo a nivel nacional, ¿son eficientes? ¿Son deficientes? ¿Mejora? ¿Empeora? Bueno, muy bien. Digamos que al igual que en Brasil, en Colombia también, digamos, esos criterios para poder desarrollar y para poder revisar, digamos, todos los criterios establecidos para evaluar las condiciones de calidad y de alta calidad en las universidades, no solamente está mediado por todos los programas académicos, la fundamentación, digamos, en términos de formativos, de extensión, investigación y todos los demás criterios, sino que también hace referencia a cómo las universidades facilitan en el marco de la educación inclusiva el acceso a todos los grupos poblacionales vulnerables, siendo discapacidad una categoría que está dentro de esos 23 grupos poblacionales que tiene Colombia como, digamos, identificados y caracterizados como grupos vulnerables. En ese caso es muy importante entrar a mirar que Colombia es uno de los países latinoamericanos que más marco normativo tienen en materia de discapacidad. Entonces tú hablabas específicamente sobre la ley 1618, el decreto que reglamenta en términos de educación la ley 1618 es el decreto 1421. El decreto 366 del 2009 era el decreto que reglamentaba la 115. Entonces, en este caso, hay que mirar, digamos, dentro de esa evolución, lo que habla el decreto 1421 en el marco de la educación inclusiva y que, digamos, da unos criterios establecidos desde la educación inicial hasta la educación superior para la población.
Digamos de que en términos territoriales el departamento de Boyacá ha avanzado en el desarrollo de una apuesta. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tiene una política pública en materia de educación inclusiva, ¿sí? Aprobada por el Ministerio de Educación, y esto es muy importante hacer, digamos, hincapié. ¿Qué es lo que falta en el desarrollo? Yo siento que digamos de que no solamente le ocurre a la UPTC, sino le ocurre a todas las universidades, casi en todos los contextos, exceptuando como 4 universidades que conozco, pero la mayoría de las universidades se han centrado en mirar cómo le facilitan el acceso a los estudiantes. Pero una cosa es el acceso y otra cosa es el acompañamiento que yo tengo que dar durante todo el proceso educativo, los ajustes razonables que se deben proporcionar de acuerdo a la característica de los estudiantes, de tal manera que ellos puedan acceder a todo el enriquecimiento que tiene la vida universitaria y vivir la vida universitaria y potenciar todo su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, y adquirir pues esas competencias que tienen que ver con el abordaje al acceso, digamos, posteriormente a la vida laboral. Entonces, en ese caso yo siento que el departamento pues ha avanzado en el caso específico de la UPTC. Sin embargo, siento que todavía le hace mucho falta prever todo ese tipo del acompañamiento, y el acompañamiento no solamente se da en el tema del acceso o de bienestar universitario, sino que las diferentes carreras deben tener una caracterización del estudiante y deben a todos los maestros brindarles también el acompañamiento, así como ocurre en la educación inicial, en la básica, en la secundaria, seguir ese proceso de acompañamiento para poder enrutar no solamente el proceso de formación, sino prever a futuro cuáles son las competencias que puede llegar a tener esa persona y que puede llegar a tener un mejor desempeño ya en su vida laboral. Me parece muy importante que nombraste algo que nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho como en las universidades poder implementar una inclusión eficiente, ¿no? Entonces, indagando un poco también, digamos que yo encontré en muchas de las dificultades que han tenido las universidades en cuanto a la inclusión educativa, que digamos ellos van supliendo las necesidades según se van dando, ¿no? Entonces surge la necesidad o surge una persona en condición de discapacidad que está haciendo su proceso de admisión y inmediatamente en la universidad, por medio de una entrevista para el acceso a la educación, te preguntan allí en un formulario y te dicen como, bueno, eres persona en condición de discapacidad, tienes alguna discapacidad física, auditiva y demás. Entonces allí es cuando ellos dicen, miércoles, necesitamos poner algunas rampas, y de pronto es una persona en condición de discapacidad, tenemos que adecuar la universidad. Entonces lo que yo veo es que es como apagando incendios, ¿no? Entonces se ve un poco la dinámica de, bueno, tenemos esta persona en condición de discapacidad, vamos a adaptarle una rampa, vamos a adaptar o vamos a simplemente asignar los salones para ella en un primer piso. Pero entonces ahí me surge la pregunta, ¿realmente está siendo inclusiva? O sea, ellos no deberían tener un plan de desarrollo institucional que se prevea las futuras ingresos de personas en condición de discapacidad. O sea, ahí en ese tema, ¿cómo estamos? Bueno, aquí se toca otro tema que es muy importante, y es el tema del diseño universal, que va relacionado con todos estos principios, porque como tú muy bien lo mencionaste, las barreras o la accesibilidad no hace referencia únicamente a la infraestructura física. ¿Qué ocurre? Lo que se debe pensar en este momento, y algo que debe estar muy atenta la universidad, es que todo aquello que se construya nuevo debe responder a los 7 principios de diseño universal. Eso es, digamos, una responsabilidad social que se tiene para poder obedecer eso. Igual hay una norma técnica que da como las directrices de cuáles son esas condiciones de accesibilidad que se deben tener en los espacios, e incluye los salones.
los diseños de los ambientes donde se van a generar los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque si no se piensa en una puerta para que una silla de ruedas pueda ingresar, pues vamos a tener una dificultad. O, por ejemplo, vamos a colocar aquí algo que pues agradecemos muchísimo porque durante muchos años no existió un ascensor para poder acceder en el edificio central. Pero ¿qué pasa con el ascensor? De acuerdo a la norma técnica se dice que la persona debe tener el espacio del ascensor, debe tener la capacidad para que la persona ingrese, pueda dar el giro y pueda salir del edificio. ¿Por qué? Porque se busca la dignidad autónoma de la persona, que es un derecho fundamental. Entonces, si uno va y ve el espacio del ascensor, pues le permite muy bien la movilidad, ¿cierto? Entonces la persona pues puede ingresar, pero no tiene la posibilidad de salir, tiene que salir de espalda o ingresar de espalda al ascensor, pero no le da la posibilidad dentro del mismo ascensor de dar el giro autónomamente para poder ingresar. Y eso es una de las cosas, de las múltiples cosas que uno tiene que ver, las normas técnicas que existen para garantizar que eso se dé. Ahora bien, existen unas barreras muy grandes, pero digamos de que en el marco normativo a nivel nacional cada vez como que se van ganando mucho más espacios, porque la mayoría de los edificios tienen, al ser unas construcciones antiguas, tienen ciertas restricciones para entrar a hacer modificaciones y hay que pedir unos permisos, y esos permisos pues tienen unos tiempos establecidos. Entonces digamos que en términos generales yo siento que de manera digamos vamos avanzando de manera paulatina, vamos avanzando en la eliminación de esas barreras arquitectónicas, pero yo siento que más allá de la barrera arquitectónica yo quisiera que se eliminara la barrera de conocimiento. ¿Por qué razón? Porque si tenemos una sociedad capacitada, una sociedad formada, no se van a quedar pensando, ay, es que tengo que pensarme en la rampa, sino que automáticamente ya saben que tienen que pensarse en esas condiciones que debe tener la infraestructura, que debe tener la comunicación para facilitarle el acceso a la información a las personas ciegas, a las personas sordas, a las personas con discapacidad intelectual, a todos los grupos poblacionales. Entonces, para mí, digamos que esa es una de las principales barreras. Y después iría a la siguiente barrera, que es mucho más compleja y es un tema de conciencia social. Sí. Entonces, esa conciencia social, ¿cómo hago yo? No, es que dentro del edificio, pues ya sabemos que el laboratorio queda en el 5º piso, hombre, y entonces el laboratorio queda en el 5º piso, no, por infraestructura y demás, no vamos a poderlo trasladar, pero si existe una conciencia social y no hay un ascensor, no hay una rampa, no hay nada de esto que nos facilite la información, pues la conciencia social va a hacer que cuando llegue mientras se elimina todas esas barreras y esas brechas y se toman esas decisiones, pues puede ser que los compañeros, los profesores, los transeúntes que van por ahí y ven a una persona en silla de ruedas que necesita subirse y treparse, pues va a poder generar un proceso de diálogo e interacción mientras van subiendo poco a poco y van, pues digamos, acompañando a la persona para subir. Esto no es lo ideal, porque se pueden presentar un montón de accidentes, pero hace parte de esa conciencia social. Si no está la brecha y la barrera, pues podemos ir mirando otro tipo de cosas que facilitan y que promueven, digamos, todo ese desarrollo de calidad de vida de la población. Ok, entonces si bien tenemos un plan de desarrollo que está establecido, que sin embargo, según lo que tú me estás diciendo, estamos en proceso de desarrollo y que va avanzando, ¿verdad? O sea que digamos no tendríamos esa brecha en cuanto a un plan de desarrollo institucional en cuanto a las universidades para poder ser totalmente inclusivos. Bueno, aquí hay una cosa muy importante que tú acabas de mencionar y más allá de un plan de desarrollo debe haber una política. ¿Por qué razón? Porque a veces los planes de desarrollo quedan supeditados al interés del gobierno de turno. Y el gobierno de turno va desde el orden nacional hasta lo micro, que sería pues el gobierno institucional. En este caso pues en cabeza del rector o la rectora que esté en su momento. Entonces cuando uno deja a un plan de desarrollo,
la priorización de las necesidades pueden ser distintas, mientras que si está en una política pública, pues el plan de desarrollo debe obedecer a esas acciones que están dentro de esa política, dentro de esas responsabilidades que se designan. En este caso, Colombia tiene una política pública específica en materia de educación superior. El Ministerio de Educación ha emanado una serie de lineamientos, que esos lineamientos son orientaciones y directrices para que las universidades puedan entrar a coger cada una de las acciones que debe tomar desde el orden técnico, desde el orden administrativo, desde el orden pedagógico, para que puedan acoger a los estudiantes, a todos y todas las estudiantes en el contexto universitario. Bueno, pero entonces, digamos, saliéndonos un poco de esa normativa política y de ese establecimiento constitucional en cuanto a la inclusión de las personas en condición de discapacidad, centrémonos un poquito como en la persona. Pienso yo, si yo soy una persona en condición de discapacidad y estoy en una silla de ruedas, no sería para mí de pronto tan inclusivo es que yo tenga, si bien pues lo que tú dices, se hace un constructo social, se hace una conciencia social de que hay que apoyarnos y demás, pero entonces yo siento que la persona debe sentirse también independiente, claro. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto puedo yo sentirme inclusivo si tengo que pedir a una persona que por favor me ayude? Porque obviamente la universidad no cuenta con un ascensor o no tengo el acceso facilitado pues para poder ingresar normalmente a mis actividades. Obviamente, por eso te digo, dentro del ejercicio se vulnera ese derecho, no solamente el derecho a la autonomía, ese derecho fundamental de la autonomía, sino el derecho a poder movilizarlo, ¿sí? Obviamente es, digamos, la universidad, las universidades, las instituciones, todas las instituciones deben sí o sí estar pensadas en diseño universal, de tal manera que le facilite pues ese mayor tránsito y de autonomía. Lo hablo es que mientras logramos hacerlo, porque eso es los errores que se cometen, es decir, por eso digo, a futuro todas las construcciones, los edificios, las modificaciones que se deben hacer en los baños, ¿sí? A veces, en algún momento hubo un momento en la historia de la vida que dieron baños con accesibilidad y empezaron a construir un baño aparte, al ladito del baño que estaban todos los otros, y eso no obedecía a un principio de equidad, sino de exclusión. ¿Y por qué obedecía a un principio de exclusión? Pues sí, claro, pues la persona tenía un bañito para la persona, podía ingresar a este bañito, pero es que las personas a veces no vamos solas al baño, vamos en compañía, porque vamos con los amigos y las amigas al momento pues al baño, ¿cierto? Entonces, claro, yo tenía un baño separado, fragmentado, donde yo estaba aislado de las otras personas, y ¿por qué tenía que estar aislado? Entonces, digamos que en este proceso lo que se busca, el principio orientador de la política pública y de acuerdo también a la Convención Internacional de los Derechos Humanos, es que en términos de infraestructura, pues las adecuaciones puedan hacerse de manera paulatina, de acuerdo pidiendo y solicitando todos los permisos cuando hay algunas situaciones que restringen el poder llegar a realizar este tipo de procesos. Pero la universidad sí o sí debe pensar en que todos los ambientes que están dados tengan todos los principios de accesibilidad en términos de las rampas, pero no solamente para las personas, por eso es que yo hablo tanto del diseño universal, porque si yo solamente me quedo en las personas con discapacidad física, pues se me quedan los ciegos por fuera, se me quedan los sordos por fuera. Entonces yo tengo que mirar, se me quedan los autistas por fuera, las personas con trastorno del espectro autista. ¿Qué pasa con ellos en la educación superior? Pues ellos tienen unas situaciones muy complejas en términos, por ejemplo, de hipersensibilidad auditiva, táctil, bueno, en todos los 7 sentidos. ¿Y qué pasa si se ubica un salón o un espacio donde el ruido es demasiado grande y eso exacerba la presencia de conductas disruptivas? Entonces yo tengo que pensar, por eso es importante pensar en el diseño universal, no el diseño, también en el diseño universal de aprendizaje, que es otro proceso, pero en el tema de accesibilidad, en el diseño universal, tener presentes esos 7 principios para poder facilitar que todo lo que se haga y esté dado, pues obedezca a la mayor cantidad de características, es decir, obedecer esa fenomenología del ser humano. Ok, bueno, quisiera preguntarle, doctora Daisy, su merced, ¿cómo evalúa en este momento, esas iniciativas de inclusión de las universidades a nivel nacional y departamental?
Bueno, ahí digamos que en términos generales yo tendría que hacer un ejercicio de discriminación por las universidades, ¿sí? Porque si yo me voy, por ejemplo, a mi casa inicial materna, que es la Universidad Pedagógica Nacional, pues las directrices que se dan desde esta universidad es totalmente distinta, ¿sí? Si yo me voy, por ejemplo, a la experiencia que tiene la Universidad de Antioquia, pues la Universidad de Antioquia tiene una experiencia distinta. Y la UPTC pues tiene también una experiencia distinta. Los procesos de educación inclusiva no son recetas de cocina, ¿sí? Sin embargo, en términos de desarrollo de los avances, esto en caso de las universidades públicas, porque las universidades privadas pues tienen unas lógicas totalmente distintas, que obviamente no los eximen. Las universidades públicas deben tener los mismos criterios que las universidades públicas en términos de garantizar el acceso a todo el estudiantado. Sin embargo, yo siento que nos hace falta muchísimo. ¿Por qué razón? Por lo que yo te decía, es decir, muchas veces se queda únicamente como la obligatoriedad de la norma, y por lo cual se dan inclusive unos indicadores, es en que se reporten estudiantes con discapacidad matriculados en la universidad, pero falta ver qué hago yo durante todo el proceso de acompañamiento del tránsito de la vida universitaria de ese estudiante, y es ahí donde siento yo que nos hace falta mucho por avanzar en el desarrollo de las acciones. Exactamente, una de las preguntas que directamente tenía para ti era precisamente eso, ¿qué adecuaciones curriculares y tecnológicas deberían implementar las universidades para poder ser inclusiva y pues haciendo la anotación efectivamente de que la inclusión no se limita específicamente a una estructura, ¿no? A algo, a una infraestructura como tal, sino que va mucho más allá. Muy bien, dentro de este proceso yo les voy a hablar desde mi experiencia desde la Universidad Pedagógica Nacional, donde fui docente por muchos años, y digamos que dentro del proceso, cuando ingresa un estudiante a la universidad, aparte de hacer ese ejercicio de autocaracterización, el equipo docente hace un proceso de acompañamiento al estudiante para que él tenga la posibilidad de prepararse para presentar el examen de admisión. Cuando el estudiante ya ingresa a la universidad y decide pues a cuál carrera va a ir a cursar, el equipo docente que está le hace un acompañamiento primero para caracterizar al estudiante cuáles son esas habilidades, cuáles son aquellos aspectos que son necesarios entrar a fortalecer, y cuando ingresan a las distintas carreras pues se hace un proceso de acompañamiento a los maestros y las maestras para que ellos puedan entrar a mirar cómo se flexibiliza en términos de contenidos, de exigencias, en términos de modificaciones curriculares que se tienen que hacer, porque dentro de ese ejercicio habrán, digamos, de acuerdo a la competencia que pueda llegar a ser estudiante. Por eso digo que es muy importante entrar a perfilar cuál es esa orientación ocupacional y vocacional que pueda llegar a tener esa persona, para saber que esa capacidad, mayor grado de capacidad, pues debe tener un mayor énfasis dentro de la formación curricular. Ok, digamos que, bueno, ahora miremoslo un poco más desde el punto personal, ¿no? En cuanto a esas barreras que de pronto tiene la persona en condición de discapacidad como tal. Hay ahorita, digamos que muchos desafíos de adaptación en las universidades, pero independientemente de esto hay muchas historias de éxito, ¿verdad? Sí. Me llama mucho la atención que muchas personas que han estado o han pasado con algún tipo de discapacidad por la universidad, a veces ha tenido que incluso adaptarse a la universidad en vez de la universidad adaptarse al estudiante. Sin embargo, eso hace parte de la resiliencia, de la fortaleza de esta persona, de la capacidad de superación de esta persona. Entonces, a nivel personal, doctora Daisy, ¿cuáles son esas experiencias a nivel local, departamental,
Y a nivel nacional, en cuanto a las personas en condición de discapacidad. Debo decirte que hay muchas, ¿sí? Sin embargo, yo estoy en una lucha en este momento porque no me gusta hablar de esos casos de éxito. ¿Por qué no me gusta hablar de los casos de éxito? Porque está como en el sentido de que hay algunos privilegiados que pueden llegar. Y en este sentido, todos los seres humanos merecemos acceder en equidad a tener una educación y de participar en todos los escenarios y contextos, incluyendo la educación superior, en equidad como cualquier otro estudiante, ¿sí? Entonces, cuando uno se queda diciendo, no, es que yo, claro, yo tengo experiencias de éxito, aquí han salido muchos estudiantes con discapacidad física, sordos, con discapacidad visual, y que tienen un desarrollo, digamos, a nivel profesional exitoso. Conozco estudiantes en este momento que están cursando la universidad con muchas situaciones, pero que van en el proceso. A nivel nacional, que se diga, miren ahorita la persona que está liderando todo el desarrollo de la política en el Consejo Nacional de Discapacidad es una persona ciega, y podría quedarme mirando, miren la persona que trabaja en el Ministerio de Transporte, es una persona ciega, anteriormente estaba una persona con discapacidad física. Es decir, en este caso nosotros encontramos muchas personas que logran generar un proceso de desempeño, pero yo siento es como cuando hablamos de estos casos de éxito, como si fuera la excepción a la regla. Y yo no quiero que este mensaje quede acá. Yo quiero que, como defensora de derechos humanos que he sido toda la vida, yo quiero que la gente comprenda que es que las personas con discapacidad tienen un potencial gigante y que no deben estar mirando si entran o no ingresan a la universidad, si todavía nos creemos el cuento que pueden llegar a estudiar una carrera universitaria, si pueden llegar a ejercer un puesto o un cargo dentro de su ejercicio profesional. Tenemos que entrar a mirar que las personas tienen todo su desarrollo de potencial y que obviamente hay que entrar a mirar esos casos de éxito. Fíjate que en mi tesis doctoral hice un análisis sobre el desarrollo de las políticas, pero con un enfoque de género. Y obviamente todas las desigualdades que viven las mujeres con discapacidad, que es otra cosa totalmente distinta. Y fíjate que ahí sí que hay que entrar a mirar y visibilizar desde las historias de vida de las mujeres esos desarrollos que han tenido para, por ejemplo, decretar de que pueden ser mujeres que se casan, pueden ser mujeres que se divorcian, pueden ser mujeres que son madres, pueden ser mujeres que tienen una pareja, o pueden ser una persona que ejerce un desarrollo cultural, de incidencia política, todo, ¿sí? Porque las mujeres, por lo general, ocurre un caso contrario ahí, y es que los hombres tienen mayores probabilidades de desarrollo por los imaginarios y los preconceptos que existen sobre la infantilización en las mujeres con discapacidad. Entonces esas brechas de género son mucho más profundas para las mujeres que para los hombres con discapacidad. Ok, muy interesante lo que nos comentas, y no lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros no lo habíamos visto desde esa perspectiva, pero entonces hay muchas a nivel nacional, muchas historias de éxito, y si bien de pronto tú no quieres hacer esa distinción, pues a mí sí me llama mucho la atención un caso en particular, que es el de Jason Aristizábal. Jason Aristizábal es una persona en condición de discapacidad que tiene una parálisis cerebral por una falta de oxígeno en su cerebro que pues ocurrió al nacer, pero que independientemente de todas esas brechas en la educación inclusiva, de todo este tema de la accesibilidad a la universidad, él logró graduarse como comunicador social y también como abogado. Eso es supremamente importante y da cuenta de la capacidad de las personas en condición de discapacidad. Es que yo siempre he dicho que las personas en condición de discapacidad son más capaces, incluso a veces, claro, que nosotros, y tienen unas cualidades muy específicas que los hacen lo que son. Y esa resiliencia yo creo que es un punto primordial allí.
Este personaje creó una fundación a raíz de su experiencia en la vida universitaria y su experiencia de vida. Creó una fundación que se llama Ácidos Valle, perdónenme si espérenme un segundo, Ácidos Valle, la cual acoge casi 800 niños para ayudarles en cuanto a todo este tema de educación, rehabilitación, también en la parte económica, y esto lo lleva a un premio Héroe CNN en el 2016. Además, este personaje que le brinda muchísima esperanza y lección de vida a todas estas personas en condición de discapacidad que hoy por hoy de pronto ven esa brecha entre la educación, entre la superación y demás. Entonces, digamos que yo quiero resaltar allí también y preguntarle a su merced cuáles son esos problemas psicosociales más importantes en las personas en condición de discapacidad y cómo se pueden trabajar, cómo pues a pesar de los diferentes problemas psicosociales se puede potenciar el proceso de inclusión. Bueno, ya tenemos que decir que la discapacidad psicosocial ya es una categoría misma dentro de la población con discapacidad, ¿sí? Y esa discapacidad psicosocial para mí es una de los grupos poblacionales que tienen mayores niveles de dificultad en temas de la educación inclusiva o en temas de la participación. ¿Por qué razón? Porque como es invisible, no se puede, digamos, ver a simple vista, no es tangible, entonces ellos tienen unas brechas mucho más grandes en temas de poder equipararse esas oportunidades. Por su parte, no necesariamente, digamos que en términos de los otros grupos poblacionales, excluyendo ya mismo a la discapacidad psicosocial, ellos pueden llegar a tener problemas de salud mental como cualquier otro sujeto, como cualquier persona puede llegar a tener. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el tema de, digamos, en términos generales, es luchar contra una sociedad discriminatoria, luchar contra una sociedad que no comprende el potencial de los sujetos, luchar contra unas políticas que no dan cuenta realmente, pero digamos, de las realidades a las cuales se enfrentan los sujetos en los contextos, pues llegan a generar unos niveles de alteración en salud mental, pero también de distorsión de la autoimagen y del autoconcepto, que es lo más complejo dentro de la población. Entonces, si a una mujer o a un hombre con discapacidad le dicen es que usted no es capaz de hacer eso, usted finalmente por programación neurolingüística termina creyendo que usted no puede llegar a desempeñar eso que usted todo el tiempo le han dicho que no. Entonces es muy importante entrar a revisar cada uno de estos aspectos porque sí, claro, requieren ese tipo de acompañamientos, pero aquí hay un tema muy importante y es el trabajo con las familias. ¿Por qué razón es tan importante la interacción de las familias? Porque muchas veces las familias son las que entran a infravalorar el potencial que puede tener su hijo o su hija, o pueden llegar a supravalorar las habilidades que pueden tener sus hijos y sus hijas. Y ese proceso distorsiona también todo el desarrollo del potencial que puede llegar a tener la persona. Entonces es muy importante entrar a revisar estos aspectos que también son muy importantes en términos del acompañamiento que se deben hacer pues, a las personas. Cuando se presenta un tema de situación, como por ejemplo lo que experimentamos hoy en día producto de la pospandemia, muchas personas con discapacidad tienen graves problemas en términos de habilidades o de trastornos a nivel psicosocial que no son transitorios, no son permanentes, sino son transitorios, como lo pasa en cualquier otro sujeto, debido a múltiples situaciones y vulneraciones que se vieron durante la pandemia, el encerramiento, el vivir dentro de una situación de maltrato sistemático dentro de una familia, otro tipo de situación, la misma posibilidad de las personas por sus características de querer salir, interactuar y explorar, pues vulneraron mucho ese tema, como también le pasó a los otros seres humanos, nos pasó a todos los seres humanos, a la mayoría de los seres humanos, sí señor. Me llama mucho la atención y tú nombras
un elemento muy clave es la familia. Extrapolándolo al caso de Jason, de hecho él sufrió la discriminación, porque en la historia de él, él comenta y dice, a mi mamá le decían, cómprele al niño un volador de zapatos para que practique y lo haga porque para eso va a servir su hijo. Y la mamá dijo, no, mi hijo es capaz, mi hijo es inteligente y él puede. Y ella empezó una lucha con su muchacho a tocar puertas en instituciones educativas hasta que logró que puedan incluirlo y mira hasta dónde ha llegado. Entonces es supremamente importante el factor familiar, el factor también, porque realmente hasta dónde la sociedad puede llegar a discriminar y a minimizar una persona diciéndole como no es capaz. Él mismo lo nombra y dice, nosotros somos muy capaces, o sea, hasta dónde llega el constructo social tan débil de decir no, esa persona no puede hacerlo, no puede... Sí, digamos de que eso es lo más triste que existe en términos del desarrollo de la potencialidad de las personas y que queda supeditada. ¿Por qué razón? Porque es un tema de visión de esos modelos y de relacionar tres aspectos fundamentales. Primero, la discapacidad asociada a una enfermedad. La discapacidad no es una enfermedad, ¿sí? Lo segundo es en relación con el pronóstico de vida que puede llegar a tener ese sujeto. Entonces, la parte médica, digamos que en ese tema es muy importante entrar a mirar la ética del cuidado que deben tener el sector salud en el momento del acompañamiento y de los pronósticos que se pueden llegar a hacer sobre una persona y el desarrollo que puede llegar a tener esa persona, porque en esa ética, digamos que es un tema que se debe incluir dentro del proceso de educación, que esa es una de las falencias que ahorita lo voy a decir, y en términos de mirar cómo logramos también trabajar desde las escuelas de padres de familia, desde la educación inicial y el acompañamiento que se debe hacer para que esa familia pueda tener un mejor acompañamiento en el desarrollo de las acciones. Y fíjense aquí un aspecto pequeñito en términos del modelo, porque Colombia, al igual que América Latina, casi que adoptó el modelo europeo. Y ese modelo europeo, sí, digamos, dentro del tema del acompañamiento existe un equipo interdisciplinario, pero ese equipo interdisciplinario no está en la escuela, ni está dentro de la educación superior. Es un equipo que va paralelamente acompañando al sujeto, va acompañando a la familia para tomar esas decisiones sobre el proyecto de vida. Entonces esa familia va recibiendo un acompañamiento permanente que le va generando esas transformaciones sobre el radio de acción que puede llegar a tener su hijo o su hija de acuerdo pues al potencial que se puede llegar a desarrollar. Además porque existen otras condiciones como la plasticidad cerebral, bueno, una cantidad de cosas que ocurre dentro del sujeto y que se requiere sí dentro de esa parte clínica y terapéutica para llegar a hacer ese potencial. Nombres algo muy importante y es el hecho de que debe haber un acompañamiento, ¿no? Pero en este caso no se ve muy explícito en cuanto al acompañamiento de las personas en condición de discapacidad, sino por el contrario vemos una minimización y vemos una discriminación, lastimosamente. Ahí surge algo y es que Jason Aristizábal fundó hace poco la primera universidad en América Latina para personas en condición de discapacidad. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está el punto de quiebre? Porque si bien él dijo, necesitamos una universidad para personas en condición de discapacidad por las miles y miles de dificultades que él tuvo, entonces mi pregunta es, entonces las personas en condición de discapacidad, ¿tendremos que irnos a estudiar a la Universidad de Jason? ¿O sí podemos lograrlo a un corto plazo de decir, podemos estudiar en cualquier universidad? Yo siento que dentro del desarrollo del proceso esto es una pregunta para un segundo conversatorio o una segunda charla. ¿Por qué razón? Porque existen unas connotaciones de tipo deontológicos de valores frente a cómo mirar los principios de la concepción del sujeto mismo como un sujeto con capacidades, con el derecho de estar y ser en todos los escenarios.
Entonces, ¿qué tan probable sea que una universidad, ¿sí? Digamos, yo no estoy en contra de ello, sino que dentro de mi perspectiva como maestra que soy, me queda en el tintero ahí pensando, entonces debemos generar guetos de universidades para una condición, una universidad para tal población, para otro grupo poblacional. Entonces, digamos de que ahí tendríamos una discriminación y creo que dentro de ese ejercicio terminaría siendo mucho más autodiscriminatorio para generar una universidad donde reciben únicamente a determinados grupos poblacionales. Una cosa es que la universidad se piense en que puede acoger a la población con discapacidad, pero puede acoger a todo el que quiera ir a estudiar allí. Ok. Bueno, es que es un tema bastante extenso que de pronto nos podríamos incluso llegar a un segundo debate porque es bastante polémico, ¿no? Pero bueno, ya digamos que para culminar este programa, ¿cuál sería esa invitación que tú le harías a las familias, a las universidades y también a los profesionales de salud mental? ¿Cuál sería esa invitación? Bueno, mi invitación es primero a que eliminemos esa barrera frente al conocimiento de quiénes son las personas. Y cuando yo me refiero a eliminar la barrera del conocimiento de quiénes son las personas, no significa que yo sepa epistemológicamente, conceptualmente, teóricamente, que es la discapacidad física o la discapacidad. No, de eso no se trata. Porque la brecha está en que yo simplemente contemple a un ser humano que tengo ahí, me aproxime a ese ser humano, lo conozca, me dé la oportunidad de conocerlo, más allá de lo que yo pueda ver física o no físicamente, sino esa es la principal limitación. Lo otro es que definitivamente los profesionales deben conocer acerca del desarrollo de las políticas públicas. Si no conocen cuál es el marco normativo y cuáles son las políticas públicas, pues se van a generando unas prácticas que son inadecuadas, incorrectas a lo que se está, exigiendo en la contemporaneidad. Y digamos que a las familias, mi invitación es siempre a creer en sus hijos y en sus hijas. Y a las personas con discapacidad que no se den por vencidas. O sea, ese nivel de fuerza, de resiliencia, de lucha la tenemos todos los seres humanos, no solamente la tienen ustedes, sino todos los tenemos los seres humanos. Entonces es muy importante hacerle una invitación a las personas con discapacidad, que cada vez de que le digan que ustedes no pueden, pues ustedes sí pueden, ¿sí? Entonces, y ese proceso de construcción es muy importante que no solamente lo visibilicemos a través de un discurso, sino a través de las prácticas, así como todos esos casos exitosos que existen hoy en día y que comprueben de que las personas son capaces y pueden llegar a hacer lo que deseen y lo que quieran en todos los escenarios y los contextos de la vida misma. Hay una frase que precisamente es de Jason Aristizábal y que creo que enmarca todo lo que nos acabas de decir, y es que cada dificultad trae consigo una nueva oportunidad. Y yo creo que ese es el mensaje que nos queda para el día de hoy. Les agradecemos a toda nuestra audiencia por acompañarnos, agradecemos a la doctora Daisy por habernos acompañado en este programa, invitándolos a que nos acompañen el próximo miércoles también en nuestro programa Parchando en el Café a la misma hora, 5 de la tarde, y los invitamos también a dejar sus comentarios, sus preguntas y demás. Nos vemos en una próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.